Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y quiero hablarte, la serie que yo voy a compartir contigo, la he titulado El Gran Engaño y su Impacto. Y es una serie de temas que voy a compartir con cada uno de ustedes. Pero en cada uno de esos temas que desarrolle siempre les voy a leer este versículo. Así es que los que no se pierdan ninguno de estos temas que voy a compartir en los siguientes domingos, se va a llegar a memorizar este verso, porque siempre se lo voy a comenzar leyendo, aunque no voy a centrar allí el mensaje que comparta en ese domingo. Pero en el capítulo 24 de San Mateo, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, hermano. En el verso 3 y 4 dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Señor, te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Ahora te pedimos, eterno Dios, que tú envíes esa buena palabra a nuestros corazones, Señor. Pero que también, Señor, en nuestro corazón haya esa humildad, Señor, para recibirla. Y que tu Espíritu Santo, Señor, la haga vida dentro de nosotros. Y ministre, Señor, ahí, Señor, en esa área para la cual tú la estás enviando en este día, Señor amado. Te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor bendito, quitando cualquier obstáculo, cualquier instrucción que quiera, Señor bendito, impedir que esta palabra llegue, Señor, al corazón de aquellos que estamos aquí en este lugar, así como los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión o verán este mensaje más después, Señor. Que tu palabra se haga vida dentro de nosotros, Señor del cielo, porque sabemos, Señor, que tu venida está cerca, Señor amado. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse. La pregunta que le hacen los discípulos al Señor es acerca del fin de los siglos y de su venida. Ellos tienen al Señor allí y le están haciendo esta pregunta, mas sin embargo, la respuesta que Jesús les da. Mire, Jesús les dice en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y es que la verdad, hermano, que el engaño es algo que se va a levantar primero y se ha levantado, y es algo que existe desde la creación. Y a este tema yo lo he titulado Juego de Palabras, y lo he basado en el libro de Génesis capítulo 3, donde vamos a ir. Génesis capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Génesis 3, del 1 en adelante. No se te olvide el tema, juego de palabras, y luego me vas a entender por qué al final del mensaje. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 1 dice de esta manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire la pregunta que hace: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sabes, el arma del enemigo ha sido y sigue siendo el engaño, hermano. Amén. El arma del enemigo ha sido y sigue siendo el engaño. Lo que la serpiente le está diciendo a la mujer ahí no es lo que Dios ha dicho. Está bien cerca de lo que Dios dijo, pero no es exactamente lo que Dios dijo. Entonces, ¿por qué razón se acerca de esa manera? Y ahora quiero que entiendas, y vamos a entender a la luz de la palabra, cómo es que el enemigo se acerca al Hijo de Dios, cómo es que el enemigo se acerca al creyente y tristemente nos hace caer en esa trampa que él tiende delante de nosotros. Mire, el engaño ha sido algo que el enemigo usó desde el principio, porque siempre ha querido ir en contra de lo que Dios habla en su palabra, tratando de cambiar la instrucción divina.
Lo que él está haciendo aquí está transversando la instrucción que Dios les ha dado. Y él se acerca a la mujer y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis. Mire, le dice: no comáis, dice, de todo árbol del huerto. Ahora, cuando el enemigo trata de cambiar la instrucción divina, cuando el enemigo trata de torcer aquella palabra de Dios en el corazón del Hijo de Dios, en el corazón del creyente, ¿qué es lo que eso provoca en tu corazón, hermano? Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y de repente alguien te dice: no, pero eso no es lo que quiere decir Dios. O alguien viene y trata de explicarte en su pequeña ignorancia y decirte: no, eso no es lo que quiere decir Dios. ¿Sabes? La palabra está claramente escrita. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, hermano. Dios no es Dios de confusión. Mire, yo por eso no entiendo a algunos hermanos que no, estoy confundido, no sé qué es lo que Dios quiere hablarme, no sé qué es lo que Dios quiere decirme. No, la confusión no viene de parte de Dios. O tú le darías una instrucción a tu hijo en algo que quieres hacer, pero tratarías de engañarlo, tratarías de decirle o darle la instrucción equivocada para que él erre o para que él cometa un error. ¿Verdad que no? Seríamos lo más claro, lo más preciso posible para que no cometa errores, ¿verdad? ¿Verdad que cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos, lo aconsejamos para que no cometan esos errores? ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? Con ese propósito lo hacemos. No lo hacemos diciéndoles algo cerca de aquella realidad para que ellos también cometan errores y experimenten a través de sus errores. No, creo que el corazón de todo padre lo menos que quiere es que su hijo cometa un error. Y con todo y eso les decimos: pero aunque cometa un error, usted sabe a quién puede volver, es a nuestro Dios. Entonces la serpiente se acerca a la mujer. Y mire, cuando cambia la instrucción divina, cuando tuerce la palabra de Dios, ¿qué es lo que está sucediendo en este tiempo, hermano? Porque predicadores se están levantando, gente que anuncia la palabra de Dios está levantando, pero ustedes y yo tenemos que conocer la verdad. Tenemos que conocer la verdad, hermano. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la verdad. Mire, la persona que está expuesta al engaño es aquella persona que no conoce la verdad. Es aquella persona que a medias conoce la verdad porque el resto que no conoce lo interpreta. Y ese es el problema. Cuando conocemos a medias lo que Dios está diciendo, hermano, el resto tratamos de interpretarlo, tratamos de decir: no, pero es que yo pienso, pero es que yo creo. No, no es lo que yo pienso ni lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice. Amén. Es lo que está escrito aquí, hermano. Ahora bien, cuando el enemigo cambia, tuerce la instrucción divina, ¿qué es lo que trae a tu vida? Mire, trae dudas, trae inseguridades, trae incredulidad y trae desobediencia a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. ¿Qué es lo que está tratando de provocar aquí la serpiente en el corazón de la mujer, en el corazón de la primera creación? Miren, la pregunta, y no la pierdas, dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La verdad es que, aunque la trampa del enemigo ha sido, y te repito esto, y sigue siendo la misma desde el principio, que es el engaño. Mire, el Hijo de Dios, el creyente, caemos tan fácilmente en esa red del enemigo, ya que cedemos fácilmente a aquella palabra, aquel pensamiento que trae a nuestra mente o a nuestro corazón. Y nos vemos atrapados en su red. Pero la palabra del Señor también nos enseña que no debemos de ignorar cómo Satanás opera. ¿Verdad que eso dice la Escritura? Dice: no ignorando cómo Satanás trabaja, dice. Pero si no sabemos cómo trabaja, hermano, obviamente vamos a ceder y vamos a caer fácilmente en ese engaño. Y eso es lo que el Señor desde hace muchos meses atrás venía hablando a mi vida. Y esta serie de mensajes no me los dio hace poco, y no que hace tal vez un año y medio, hermano. Y me dijo: lo vas a hablar cuando sea el tiempo. Y este es el tiempo, porque la venida del Señor está cerca. Y si tú eres engañado, esa es tu responsabilidad. Pero la palabra va a ser expuesta a ti. La palabra va a ser dada a ti. Pero si tú dices: no, nunca oí, claro, todos estos mensajes, aunque está siendo transmitido en vivo, quedan grabados ahí, pero están siendo grabados también en la presencia de Dios, hermano.
porque no es de mí mismo que estoy hablando, es de Dios que estamos hablando aquí. Mire, fácilmente caemos, fácilmente quedamos atrapados en aquella red del enemigo. ¿Cuál es la trampa o cuál fue la trampa del enemigo en el huerto del Edén? Mire, lo primero que hace es se le acerca a la mujer. Y te voy a leer este verso 1 nuevamente hasta el 3 y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está tratando de hacer la serpiente ahí con la mujer, hermano? Mira, perdón, engañándola. Pero ¿qué está intentando la serpiente hacer? Porque no crean que eso fue algo que pasó en un día, en 2 días. No, la serpiente venía estudiando ya, venía buscando aquel momento preciso en el que se le acercara o se le iba a acercar a la mujer. La Biblia no relata que pasó 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, porque en ese entonces no había tiempo todavía, no había ese calendario que ahora nosotros tenemos. Mas sin embargo, la serpiente venía estudiando pacientemente cuál era los movimientos o cuál era el desarrollo de cómo la mujer o la dinámica de cómo vivía la mujer y Adán en ese huerto. Porque el enemigo, antes de llegar a la vida del Hijo de Dios, lo estudia primeramente. No creas que llega inmediatamente. No creas que va a venir y te va a tener. No, mira primeramente. Pero ¿qué está tratando de hacer la serpiente aquí con la mujer? Sembrar duda, confundirla. Está bien todo lo que dice, eso se lo voy a explicar más adelante. Pero ¿saben lo que Satanás intenta primeramente? Es entablar una conversación contigo. Quiere abrir el espacio a una conversación. Porque si tú no lo oyes y lo ignoras, jamás va a tener esa arma para atraerte. Pero cuando la serpiente le dice, y eso no lo olvides, hermano, va a tratar de establecer una conversación contigo, porque así nos ha hecho caer en muchas ocasiones. Mire, quiere establecer una comunicación contigo. ¿Por qué razón? ¿Para qué razón quiere establecer esta comunicación la serpiente con la mujer? Primeramente, para provocarla. Porque ahí la está provocando, con esa pregunta la provoca. ¿O no es así, hermano? ¿Ve que sí? Mire, nosotros si vamos a nuestro contexto de hoy, si alguien quiere verte discutir con alguien, te dice, oh mira, fíjate que fulano de tal estaba hablando mal de ti, te provoca. Si tú entablas esa conversación, ¿en qué caemos, hermano? Empezamos a hablar y empezamos a decir tantas cosas que luego nos vamos a ver prendidos, o sea, en un problema más serio. Así trabaja el enemigo también. Hermano, si tú quieres discutir a 2 personas, solo le dices a una que, mire, la otra estaba diciendo mal de usted ahorita. ¿Y qué provoca dentro de ti? Pues así es el enemigo. Y nosotros caemos, lamentablemente, caemos en esa trampa. Caemos ahí, hermano. Y eso es lo que la serpiente está haciendo. Le dice, con que Dios os ha dicho. Quería entablar una conversación. Tal vez lo había intentado de alguna otra manera, pero la mujer lo había esquivado, o tal vez se le había acercado al hombre, lo había esquivado. Pero en esta ocasión, haya el momento indicado, haya el momento preciso, y se le acerca a la mujer. Y mire, y entáblala. El problema es cuando nosotros cedemos a esa conversación. Porque no olvidemos que Satanás, que el Señor lo reprenda, es astuto. Mira, hay muchos cristianos que han dicho, no, a mí el enemigo jamás me va a hacer caer. Y si nosotros vemos la vida de ellos hoy, están hundidos en cosas que jamás pensaron que iban a llegar a hacer. O pecados o desobediencias que jamás pensaron que iban a llegar a cometer. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, es astuto. Es astuto, hermano. Y logra lo que quería. Mira, el verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente. Ahí es donde se entabla la conversación. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Porque Dios no le había dicho que de todo árbol no comieran, no. Dios les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, les dijo. Esa era la instrucción de Dios, ¿verdad? Más dice, del árbol dice, ¿de qué? Del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dice. Porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Mire, la mujer sabía esa instrucción.
Aunque esa instrucción Dios no se la había dado a la mujer, sino que a Adán. Pero Adán, o sea, le hizo saber también a la mujer, por lo cual ella sabía. Y le responde. Así que el problema, hermanos, cuando el enemigo te hace caer a ti y me hace caer a mí, es cuando accedemos a esa comunicación. Es cuando abrimos el espacio a esa comunicación que Él quiere traer a tu corazón, que Él quiere traer a tu vida, que Él quiere traer a tu núcleo familiar. Porque si ustedes ven, la mayoría voy a usar esta palabra y es algo común, la mayoría de pleitos que se dan en las familias es por un intercambio de palabras. Dime y te diré, dime y te diré, dime y te diré. ¿O no es así, hermano? No es así. ¿Ve que así es? Tú le dices algo a tu hija te contesta de una manera más fuerte. Tú le dices algo a tu esposa o a tu esposo, te contesta de una manera más fuerte. Entonces eso es. Y en ese intercambio de palabras es donde el enemigo inyecta el veneno, inyecta aquello que va a dañar tu relación, que va a dañar tu vida familiar, conyugal o paterna. Y la mujer le responde. Y dice el verso 3, pero del fruto, dice, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso es lo que Dios había dicho. Mire, si Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte, hermano. ¿Ve que es muerte? Pero si yo vengo y te digo aquí, mira, hay pecados, o sea que Dios sabe que eres débil, Dios sabe que eres hombre, Dios sabe que eres mujer, Dios sabe que no puedes, o sea, refrenar tu boca para hablar mal. No, Dios sabe. No, la paga del pecado es muerte. Eso dice la Escritura. Y no la vamos a cambiar. Y si el enemigo viene y te dice, no, pero mira, si tanta gente que comete pecados todavía más fuertes. Y ese es uno de los problemas que ha pasado en la iglesia. De que empezamos de alguna manera a querer, dividir el impacto o el peso de los pecados. Pecado es pecado delante de Dios, hermano. Es pecado. Delante de los ojos de Dios es pecado. Aunque uno diga, bueno, pero yo he pecado menos que aquel. No, la paga del pecado, dice, es muerte. Mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue la trampa del enemigo en el huerto del Edén? Mira, estamos hablando del huerto del Edén, hermano. ¿Cuántos miles y miles de años atrás estamos hablando? Y se acerca la serpiente y encuentra el momento indicado y lanza aquella pregunta a la mujer, la cual provoca que la mujer, o sea, acceda a aquella conversación entre ella y la serpiente. Y no solamente te provoca, sino que te cambia también el contexto de la instrucción que Dios ha dado. Porque estaba bien cerca, estaba bien parecida. La serpiente le dice con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Estaba bien cerca, ¿verdad, hermano? Porque lo que Dios dijo es que de todo árbol sí podían comer, pero de uno no podían comer. Pero Él trata de cambiar aquello. Y es que la palabra de Dios no podemos ni quitarle ni añadirle, hermano. Porque si tú lees el libro de Apocalipsis, hay una paga para el que hace eso, ¿verdad? Dice que aquel que añada, dice, a la palabra del Señor, también todas las pestes, dice, que vinieron sobre la tierra de Egipto, vendrán sobre su vida. Y aquel que le quite, dice, a la palabra de Dios, también su nombre, dice, será quitado del libro de la vida. Mire, hay una responsabilidad de eso. Entonces, pero el enemigo, la serpiente, entabla aquella conversación. Mira, si tú dices, hermano, yo jamás he platicado con el enemigo, jamás se me ha acercado a mí. Cuando te lanza un mal pensamiento, ¿quién te está hablando? Dios. Cuando tú, hermano, vas manejando y te dice, mira que él como te va viendo y va queriendo competir contigo y te va a cortar ahí cuando ya la luz cambie. Hermano, ¿quién te está? Es Dios el que te está hablando. El Dios el que te está provocando a querer hacer ya carrera y de repente empezamos hasta meter ya el acelerador como que vamos a salir nosotros más rápido que ellos, hermano. ¿Quién nos está provocando a hacer eso? ¿Es Dios? No es el enemigo. Y son cosas tan pequeñas, hermano. Mire, tan pequeñas en las que caemos ahí. Y caemos en aquel juego de palabras, caemos en aquel
intercambio de palabras que van simplemente a dañar, van a lastimar, van a quitar aquella instrucción de Dios que ha guardado en tu corazón. Y cambia el contexto. El enemigo cambió el contexto, o sea, de lo que Dios había dicho, aunque estaba muy cercano. Pero sin embargo, dice el verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cuántas veces tú le has dicho a alguien: mire, fíjate que tengo debilidad con esto? No, no te va a hacer nada Dios, y Dios sabe que así eres. Pero es que fíjese que voy a la iglesia y todavía miento. No, pero es que el Señor sabe que eres mentiroso, así naciste. Mentira, mentira, no es así. Dice la Biblia también que los mentirosos no entrarán al reino de Dios, hermano. Eso dice la Escritura. ¿Verdad que eso dice la Escritura? Entonces dice: pero es que es una mentirita. Pero si le dijera la mentira que dice el otro hermano, no es de que tú sepas la mentira que dice el otro hermano, no. Es cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque mire, ¿a cuántos jóvenes no ha engañado el Señor? ¿A cuántos jóvenes no le dicen: no, si que vayas a la disco no quiere decir nada, y que te eches un traguito no quiere decir nada? ¿A dónde están ahora? Están atados por esa adicción alcohólica hoy, que no pueden salir de ahí. Y el único que puede liberarlos es Dios. El único que puede romper esas ataduras es Dios, hermano. Porque aunque el cristiano crea o no crea, la adicción a las drogas, la adicción al alcohol son espíritus satánicos que están destruyendo la vida del ser humano. Y eso solo Dios puede hacerlo. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos liberó del alcoholismo? ¿A cuántos de nosotros Dios nos rompió aquellas ataduras? Algo que no podíamos nosotros superar, hermano. ¿Saben? Enseñándole a los jóvenes en su primer servicio, quizás nunca les había hablado de mi testimonio, y a la edad que llegó el Señor, cuando yo le dije a ellos que aquello, o sea, adicción al alcohol, solamente Dios lo podía romper, se me quedaron viendo, hermano, como que yo siempre había sido un santo desde que nací. No, el mundo no me enseñó a amar a Dios. El mundo me enseñó a hacer lo aborrecible y lo abominable a los ojos de Dios. Eso es lo que nos enseña el mundo. Por eso es que nos cuesta cuando llegamos a Dios ese cambio de vida. Nos cuesta ese contexto, hermano, cuando Dios hace aquella transformación en nosotros. Nos cuesta. Nos cuesta porque venimos dañados, venimos lastimados, venimos enseñados de un mundo caído que no ama absolutamente nada, ni quiere nada de una relación con Dios. Por eso es que les dije yo, cuando el Señor permitió esta etapa que el mundo está viviendo, no fue para el mundo, fue para la iglesia. Miren si el mundo se ha vuelto al Señor a través de esta pandemia. No. Es más, muchos cristianos se han ido a través de esta pandemia. Muchos se han apartado del Señor y se enfriaron. Entonces era para probar el corazón del Hijo de Dios. Pero el enemigo le dice a la mujer: no morirás. Lo que está haciendo es hacer ver a Dios que está equivocado. ¿Será que se equivoca Dios, hermano? ¿Será que se equivoca Dios? No, Él no se equivoca, Él lo sabe todo. Cuando Dios dice algo es porque así es o así va a suceder, hermano. Si Dios les había dicho que iban a morir, iban a morir. Pero la serpiente les dice: no moriréis. Sino que sabe Dios, le dice, que el día que comáis de él, mire cómo provoca el enemigo, hermano. Que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente hace ver a la mujer y quiere hacerle pensar de que Dios está equivocado, de que ellas no iban a morir, de que ellos iban a ser como Dios. Entonces, ¿qué es lo que eso comienza a crear dentro del corazón de la mujer? Comienza a crear duda. ¿Va que comienza a crear duda? ¿Sabe que es triste también ver cuánto cristiano tiene duda de su vida eterna, hermano? Porque tú le preguntas a un hijo de Dios: ¿y usted va a ser salvo? Solo Dios lo sabe. No, desde el día que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él lo ha dicho. Él lo ha dicho, no lo ha dicho hombre alguno, Él lo ha dicho. Que el que creyere en su nombre no morirá eternamente, dice, sino que tendrá vida eterna. Eso lo dijo el Señor, hermano, y yo lo creo. Yo lo creo así. Que el enemigo venga a decirme: no, si no hay vida eterna, no existe la vida eterna.
No, aunque él diga eso, aquí lo dijo el Señor y yo creo en lo que él ha dicho. Porque la Biblia también nos enseña que en su boca jamás hubo engaño, en la boca del Señor. Jamás. Jamás se halló una palabra de engaño en la boca del Señor, en todo lo que él enseñó. Entonces, cuando el enemigo te hace creer que nada te va a pasar, comienza a venir la duda, comienza a venir aquella curiosidad. Y la curiosidad lo hace ir a uno a experimentar aquellas cosas que van a ser de muerte para ti. Mire por qué hay muchos creyentes que en vez de que su vida espiritual vaya creciendo y vaya desarrollándose y estén viendo aquel mover sobrenatural de Dios en su vida, va totalmente, o sea, lo contrario. Si antes oraban, hoy ya no oran. Si antes leían la Biblia, hoy ya no leen la Biblia. Si antes, hermano, tenían un tiempo para hacer un devocional al Señor, ahora ya no tienen ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo comienza a minar la mente y comienza a decirte, no, si tú también tienes necesidades, Dios sabe que estás ocupado, Dios sabe, y comienza a traer tantos pensamientos a tu mente, porque estamos ocupados, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que estamos ocupados? Hablemos sinceramente, ¿verdad que estamos ocupados? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Mas buscad primeramente, dice, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice. Pero como hay hermanos que dicen, no, pero Dios sabe, Él conoce sus necesidades. Y sabe, lo más triste es de que a veces llega a decirle, bueno, ¿y acaso los hermanos lo van a mantener cuando no tenga trabajo? ¿Y acaso los hermanos le van a llevar comida cuando no tenga alimento para darle a su familia? No, no lo van a hacer los hermanos, lo va a hacer el Todopoderoso. Porque aquel que te dijo que nada te faltará es fiel para cumplirlo. ¿O no es eso lo que dice la palabra del Señor, hermano? Si tú vas al Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Y nada me faltará. Pero qué triste es cuando aún de la misma boca de creyentes se oye eso. Decir, ¿y acaso los hermanos? No, los hermanos, es el Todopoderoso. Porque mi vida a Él se la he entregado. Mi familia a Él le pertenece también. Y el que abre puertas y cierra puertas es Dios, hermano. Es Dios. Pero la serpiente le dice a la mujer, no van a morir. No van a morir. ¿Sabe Dios? Dice que el día que ustedes coman de ese árbol, van a abrirse sus ojos y van a ser como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y eso despierta la curiosidad de la mujer. Y mire a lo que lo lleva, dice verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también, ¿a quién dice? Y dio también a su marido, el cual le dijo, no, Dios ha dicho que eso no lo... No, el cual comió así como ella. Mire, desde el tiempo de Adán viene la sujeción, o sea, el cual comió, dice, así como ella. No se mira ahí a Adán diciéndole, Dios ha dicho que no tenemos que comer de ese árbol. No le dice ahí, mira, Dios ha dicho que el día que comamos vamos a morir. No, sino que se sujetó a lo que la mujer le dice y come del árbol también, come del fruto del árbol. Entonces despierta aquella curiosidad. Porque esa curiosidad lo que hace es que atrae tu atención, hermano. Atrae tu atención y te va a guiar a desobedecerle a Dios. Si hay algo que tú y yo no podemos vencer y atrae tu atención y no nos deshacemos de ello, nos va a llevar a desobedecerle al Señor, hermano. Mire, recién venido aquí a este país, a esta provincia, recuerdo yo estando en la casa de un hermano, estábamos sentados en su sala y de repente fue a la cocina, sacó una botella de licor y la pone en la mesa, cabal en la mesa de centro de su sala. Y yo lo estaba observando. Y de ahí me dice, mire, me dice, un
amigo, me dice, que no es cristiano, me dice, pero que le he ayudado en varias cosas, me trajo de regalo de fin de año esto, me dice. Y era una botella de licor caro. Entonces, le digo yo, ¿y qué va a hacer con ello? ¿Por qué lo tiene ahí? Le digo, en el centro de su... No, lo voy a tener ahí, me dijo, hasta que yo venza la tentación, me dijo. Va a terminar tomándosela, le dije yo. Va a terminar tomándosela. No, me dice, hasta que yo venza la tentación, lo voy a tener ahí. Y usted va a ser testigo de eso, me dijo. Cuando yo llegue, mírele, va a terminar tomándosela, le dije. Bueno, y estuvimos conversando. Y después de que conversamos ciertas partes de la escritura y le compartí mi testimonio, se levantó, me sorprendió, se levantó, abre la botella de licor y la vacía allí donde se tira el agua, y me dice, tiene razón. Y que no es así como se vence, hermanos, aquella tentación. Y él quería vencerla teniéndola ahí enfrente. ¿Cuánto tiempo habrá estado ese árbol ahí en el huerto del Edén? ¿Cuánto tiempo la mujer habrá visto aquel fruto? ¿Cuánto tiempo habrá pasado por ahí, hermano? Y jamás le atraía la atención aquel fruto. Jamás. Pero cuando la serpiente le dijo que el día que comieran de él no iban a morir, sino que iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, aquello despertó la curiosidad. Porque el ser humano de por sí es curioso, ¿verdad, hermano? No pregunto quién es curioso, porque vamos a pecar de mentiroso. Mire, el ser humano de por sí es curioso. Es curioso, hermano. Y mire, y de repente dice que vio que el árbol era bueno para comer. Y ese árbol siempre había estado ahí. Y yo me acuerdo, hermano, o sea, del contexto de mi niñez, cuando algún vecino tenía árboles de mango, porque allá se da bastante el mango, y le dicen, no te vayas a meter a robar mango, no te vayas a meter a la... Y desde el momento que le dicen a uno, no te vayas a meter a robar de mi mango, hermano, como que le dicen a uno, vea, prepárate, ve de qué manera vas a poder entrar. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó. Mire, cuando niños, nosotros con mis compañeros y amigos, desde el momento que nos decían, no se vayan a meter ahí, porque esa persona es peligrosa, desde ese momento, hermano. Y aunque hubieran árboles de mango afuera que no decían nada, pero veíamos que aquellos eran mejores, eran más sabrosos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? O no se familiarizan con lo que les estoy diciendo, ¿verdad que sí? Entonces eso le pasó a la mujer también. Mire, ese árbol estaba ahí. Ese árbol había estado, si desde el día que Dios empezó a organizar el Edén, ese árbol estaba ahí. Pero después de aquella conversación con la serpiente, después de aquella comunicación que hubo entre ellos, despertó eso dentro de ella. Despierta aquella curiosidad. Y dice que vio que el fruto era bueno para comer y que era agradable para los ojos y que era un árbol codiciable, dice, para alcanzar la sabiduría. ¿Cuándo iba a saber eso ella? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces dice, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, cuando aquella curiosidad comienza a dominarte, va a despertar un interés de hacer algo que tú sabes que es malo, mas sin embargo lo quieres hacer. Es como cuando uno le dice a sus niños pequeños, no te acerques ahí porque ahí está la plancha, acaba de planchar todo ahí, está caliente. Es como que le dijera que ahí fuera a tocarla a ver si está caliente. Mire, desde niño, hermano, uno tiene esa curiosidad, pero despierta aquel interés. Si tú le dices al niño que no la toque porque está caliente, despiertas aquel interés para saber por sí mismo si está caliente. Hasta que oímos el grito, ¿verdad? Que se quemó. Pero también, y esto ya en nosotros como hijos de Dios adultos, despierta aquella indiferencia. De aunque sabemos que nos va a ir mal por desobedecerle a Dios, somos tan osados y lo hacemos, hermano. Ellos sabían que no les iba a ir bien.
Ellos sabían que algo iba a suceder si Dios lo había dicho. Mas sin embargo optaron, se hicieron indiferentes a aquel fruto o aquello que fuera la consecuencia de su desobediencia. Porque el enemigo lo que estaba haciendo ahí era que quería influenciar a la primera pareja a desobedecer a Dios. A desobedecer a Dios. ¿Te ha tentado el enemigo alguna vez a desobedecer a Dios, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A cada uno de nosotros en diferentes maneras, ¿verdad? Porque Él sabe, o sea, en qué área puede tocar en la vida de uno. Pero nos ha incitado a desobedecer a Dios. Sí, hermano, yo no soy la excepción tampoco, o sea, nos provoca a desobedecerle a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo en la mujer. Y eso es lo que hizo también en la primera pareja en el huerto del Edén. Así que desde el momento que tú y yo le permitimos al enemigo entablar esa conversación con nosotros, desde ahí ya llevamos la de perder, hermano. Desde ahí ya llevamos la de perder. Porque mira, tú te puedes sentar a la par de una hermana o un hermano y jamás te has fijado cómo llega peinado a la iglesia, jamás. Pero de repente el enemigo te dice, ya viste cómo viene el hermano peinado. Y jamás había visto eso, hermano. Y de repente, o sea, comienzas a ver cómo viene peinado. Y ahora ya todos los domingos comienzas a ver cómo es que llega, cuando antes jamás te habías fijado siquiera cómo llegaban o si llegaban. Eso es lo que provoca, eso es lo que despierta. Y mira, son ejemplos, hermano, bastante sencillos, pero cuando es a la palabra de Dios son ejemplos que van a afectar nuestra relación con Dios. Van a afectar tu relación con Dios, van a afectar mi relación con Dios. Mire, a veces hay personas que me decían, no, hermano, yo soy una mujer de oración, yo soy un hombre de oración. ¿Y qué pasó entonces? ¿A dónde perdiste eso? Ah, no, hermano, es que a los hermanos yo no les veo interés, yo veo que ni en cuenta nos toman. No. ¿Acaso le orabas a los hermanos o le orabas a Dios? ¿A quién elevabas tu oración? ¿A quién elevábamos nuestro clamor? No era a Dios. ¿Verdad que es a Dios a quien elevamos nuestra oración? Entonces, pero ¿por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste de leer la Biblia? ¿Por qué dejaste de servirle a Dios? ¿Qué es lo que provocó aquello dentro de ti? Mira, en cierta ocasión, tal vez quizá fue un poco muy fuerte, pero me estaba diciendo una hermana, no, hermano, si usted me hubiera conocido en mi país, allá mira, el Señor hacía esto y me usaba en esto y me usaba en lo, y me empezó a decir, hermano, cuando yo estaba hablando con ella, le dije, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué sucedió con esos dones? ¿Qué sucedió, o sea, con esa habilidad o ese regalo que Dios ha puesto en usted? ¿Qué pasó? Y entonces sí le dije, bueno, cuando la pasaron ahí en la aduana de inmigración, le quitaron los dones, le dijeron si llevaba dones espirituales para Canadá, que no se los aceptaba. ¿O qué pasó? Le dije, ¿qué sucedió con ello? Porque aquí totalmente fría, aquí totalmente, hermano, indiferente a las cosas de Dios. Yo le decía eso. ¿Qué ha sucedido en nuestra vida espiritual? ¿Qué ha pasado en tu relación con Dios, en mi relación con Dios? ¿Sabes? Yo te dije a ti y los que escucharon mi testimonio les he dicho que el Señor a mí me alcanzó aquí en los Estados Unidos, ahí en California. No fue en mi país, yo no conocí el evangelio en mi país. Pero aún estando ahí, me llevó a una iglesia donde vi aquella realidad, donde vi aquel mover sobrenatural de Dios. Y me trajo aquí a este lugar. Y cuando llego yo a esta ciudad, donde el Señor me lleva primeramente, veo un cambio total, o sea, en aquella manera de adorar a Dios, de buscar a Dios. Y créame, yo se lo dije al Señor. Y sabía que Dios era el que me había traído y sé que Dios es el que me ha traído. Hasta el día de hoy lo sé, hermano. Pero por un momento, mire, por un momento, o sea, la serpiente quiso llegar a lanzar aquella palabra, a lanzar aquel pensamiento, a decirme, mira, esta gente no le interesa nada de su relación con Dios. ¿Por qué no te regresas al lugar a donde estabas antes? Y créame que en la condición que me encontraba lo iba a hacer. Solamente que si hay alguien más sabio que nosotros es Dios, hermano. Es Dios. Y en parte de mi testimonio yo le dije, yo me vine manejando con mi esposa, o sea, embarazada de 6 meses de mi hijo. Y cuando llegamos allá a la frontera de Estados Unidos
de Montana y Alberta, nos pararon ahí y nos tuvieron todo el día ahí. Pero no por mi esposa, porque ella tenía sus papeles canadienses, sino por mi persona. Y cuando les dije a qué venía, a qué Dios me traía a este lugar, se quedaron viendo el uno al otro. Y no hallaron que decirme, se fueron otra vez a su oficina. Y después de 2 horas de estar, qué sé yo, dando vueltas, salieron a decirme qué es lo que iban a hacer. Pero por no hacerte muy largo esa historia, ¿sabes? Cuando yo llego a la frontera, yo llevo $800 americanos. Estoy hablando de 25, 26 años atrás. Para mí era suficiente para regresarme si no me gustaba aquí. Pero Dios sabía que iba a hacer eso. El Señor lo sabía. Y cuando llego ahí, hermano, me empiezan a cobrar por permiso de esto, por permiso de esto, por permiso de esto, hasta por permiso del carro, que hasta quería dejárselos ahí. Era más caro el permiso que lo que me había costado el carro, porque me lo habían regalado. Y quería dejárselos ahí. Mas sin embargo sabía que lo necesitaba para llegar hasta donde Dios nos traía. Mira, pasamos una noche y tuvimos que pagar un cuarto de un hotel, tuvimos que dormir ahí. Era frío, era invierno, era diciembre 12 o 13. El carro no venía equipado, o sea, para el clima de invierno, pues en California, o sea, no hace frío, hermano, ni cae nieve en la región donde yo viví, en las montañas sí. Era caliente. Totalmente, cuando quise echar a andar el carro, el siguiente día estaba congelado todo. Todo estaba congelado. El radiador tenía solo hielo adentro, o sea, no era agua, era hielo. Se le rompe una faja del motor, total de que va a parar al taller. Y con todo y todo lo que hicieron ahí, mire, de $800, el Señor solo me dejó $20 en mi bolsa. $20. $20. Gracias a Dios ya había echado gasolina, ya teníamos para llegar a la ciudad donde íbamos. Y esos $20 nos sirvieron para tomar una taza de café allí en esa ciudad de Coldale, que no se me olvida. Fue el primer lugar donde me tomé esa taza de café. Y llegamos al destino donde nos llevaba. Y ahí se murió el carro. Así que hubiera querido regresarme, no tenía dinero para regresar. Y yo había dicho, bueno, con eso compro mi boleto de avión, me regreso yo y mi esposa y vamos a seguir. O sea, no, pero Dios es sabio y Él conoce las intenciones del corazón, hermano. Él sabía y Él dijo, déjeme pensar esto, que ya Dios dijo, si le dejo ese dinero a este ahí, tal vez solo una semana va a estar y se regresa. Pero ahí es donde también vino aquellas palabras de desánimo, aquellas palabras que el enemigo quiso traer. ¿Qué estás haciendo aquí? Mira este lugar tan frío, mira cuánta nieve cae. Y empieza a decirle, hermano, ¿no te ha hablado así a ti el enemigo aquí en este lugar? Tú que vienes tal vez de un país cálido y cuando empezaste a vivir aquí, pasaste el primer invierno, mira, o sea, te trajeron a un freezer, te trajeron a una marqueta de hielo, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Allá tan bien que la pasabas con tu familia, o sea, ibas a la playa cuando querías porque vivíamos cerca de la playa, o sea, hermano, empieza a hablarle a uno, pero cuando hay aquella convicción de quién es el que te ha traído y quién es el que está contigo, Él te ayuda a superar todo eso. Él te ayuda a superar todo eso. Pero la mujer accedió. Y mire, y lo primero que vieron es que estaban desnudos. ¿Sabes? Una vez mi pastor tocó esto. Y dice, ¿cómo se dieron cuenta ellos que estaban desnudos? Y yo te hago esa pregunta a ti, hermano. ¿Cómo se dieron cuenta que estaban desnudos? Ahí. Se les abrieron sus ojos, ¿verdad? Pero sus ojos para el mal. Porque ellos no tenían el conocimiento del mal y el bien. Porque ellos siempre estaban desnudos. Ellos siempre habían estado desnudos. Pero no había aquella morbosidad en sus mentes todavía. Ustedes ven, en nuestros países es más familiar esto. Que uno mira a los niños corriendo y ellos andan desnudos y andan jugando. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, hermano? Eso era antes, o sea, cuando yo era niño todavía, pero no sé ahora ya no. Pero vea que uno veía correr a los niños y ellos jugaban así. Y no había sino que corríamos, hermano, y jugábamos. Y no había aquella. Pero cuando ya entra aquel mal pensamiento, cuando ya entra el morbo, ya uno empieza, o sea, a ver de una manera diferente. Entonces de repente se vieron que estaban desnudos. ¿Y qué es lo primero que hicieron? ¿Qué hicieron, hermano? Se trataron de cubrir, ¿verdad? ¿Sabe? Eso lo aprendí yo aquí, hermano, viniendo aquí a esta ciudad por un hermano.
que me lo hizo ver de esta manera. Y me dice, mire lo que hicieron estos, trataron de cubrirse con hojas. Hicieron lo mismo que hace, yo sé de que los perros allá en nuestro país, cuando ellos hacen algo, es que tratan de echarle tierra así, tratan de taparlo. No sé si ustedes vieron eso, yo lo vi, porque a mí me gustaba, o sea, la crianza de perro, y jugaba con ellos. Y hacían así. Y este hermano me dice, mire, cuando uno comete ya el error, mire, lo que uno que trata de hacer es uno tratar de taparlo, tratar de echarle tierra. Y lo mismo hicieron esto, me dijo. Pero ¿quién se va a tapar de los ojos de Dios, hermano? ¿Quién se va a cubrir de la mirada divina? Nadie, 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 absolutamente nadie. Pero esa fue la trampa que el enemigo usó en el huerto del Edén. Hermano, pero es que Adán y Eva han de haber estado distraídos. No, ¿sabe que la inteligencia que tenían los primeros seres que Dios creó eran mucho mayor que la que nosotros tenemos hoy? Mucho mayor, hermano, mucho mayor. Mire, si ahora se sorprenden con un 10, 11% de inteligencia que usa el ser humano, un 11%. Un 11% dice, el hombre más inteligente del mundo ha usado el 11% de su inteligencia. ¿Qué es un 11% para la inteligencia que tenía Adán y Eva, hermano? ¿Qué es eso? Porque dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Imagínense la inteligencia que Dios puso en ellos. Y esa inteligencia está en nosotros, hermano. Amén, sí, hermana, está en nosotros. Ya lo creemos, yo lo creo así. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué ha distorsionado el no usar esa inteligencia? Es todas estas palabras que el enemigo trae a nuestra mente. Pero esa fue la trampa en el huerto del Edén. Pero quiero que vaya conmigo a Mateo 4. Mira, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 1. Y acuérdate que este es el primer tema de el gran engaño y su impacto. Y es juego de palabras. Cuando tú entras en ese juego de palabras con cualquier persona que te está provocando a enemistad, que te está provocando a quebrar relaciones, que te está provocando a distanciarte o a separarte de alguien o algo que amas, no viene de Dios, hermano. Mire en Mateo capítulo 4, verso 1. Y esta es la trampa del enemigo en el desierto. Esto es lo que usó con nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 1. Entonces Jesús dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó al Señor? Tuvo hambre. Mire, tuvo hambre, hermano. Obviamente Él estaba en un cuerpo semejante al nuestro, ¿verdad? Él estaba en un cuerpo, o sea, de carne y sangre como el tuyo y el mío. Y tenía esas mismas necesidades físicas que ustedes y yo tenemos. La palabra del Señor nos enseña que Él se cansó. Cuando él se acerca a la samaritana, Él dice que estaba cansado del camino y fue a pedirle agua, ¿verdad? Nos enseña también que Él lloró, ¿verdad? Cuando Él dice estaba allá en aquel lugar donde habían enterrado a Lázaro y ver, o sea, el comentario de la persona, dice que Jesús lloró, ¿verdad? Lloró. Entonces Él estaba en un cuerpo físico igual que el tuyo y el mío. Y se enfrentaba a aquella misma debilidad. Mire, aquí tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Qué te habla a ti esto? Mira, el enemigo no le habla inmediatamente ahí, pero lo estudió. ¿Por qué no le apareció en el primer día? ¿Por qué no le apareció en el segundo día? ¿Por qué le aparece hasta que ya han pasado los 40 días de día y noche en el desierto? Porque el enemigo va a llegar en el momento más débil de tu vida y de mi vida. El enemigo va a llegar cuando la debilidad espiritual, cuando la debilidad física ha llegado a tu vida. Mire, ¿por qué hay muchos cristianos que piensan que no se van a volver a levantar? Porque ahí en su debilidad espiritual el enemigo les ha dicho, ya ni Dios les oye, ya ni Dios los quiere, ya ni Dios, o sea, tiene compasión de ustedes, cuando eso es mentira, hermano. Porque acordémonos que la misericordia de Dios es para siempre y por siempre. Es para siempre la misericordia de Dios. Pero a ellos les ha hecho creer que ya ni Dios los quiere, que ya ni Dios los oye, que ya ni Dios se acerca a ellos. Porque va a llegar
en ese momento más vulnerable de tu vida y de mi vida. Mire, viendo al Señor, observando, o sea, que habían pasado ya ciertos días y 40 días, 40 noches, y él comenzó a experimentar aquella debilidad física. Entonces viene y se acerca. Y mire, hermano, lee esto. La arma que él usa es exactamente la misma. Quiere entablar una conversación. Y dice, vino el tentador a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire cómo comienza esta conversación. Él siempre va a tratar de establecer una comunicación contigo y provocarte, hermano. Siempre, siempre. ¿Por qué razón, hermano? A pesar de los años en el Evangelio, no podemos disfrutar la vida en Dios, no podemos disfrutar aquella llenura del Espíritu Santo, no podemos disfrutar aquella relación con nuestro hermano. ¿Por qué razón? Porque el enemigo siempre viene y va a minar tu corazón y mi corazón. Llega al Señor y lo primero que le dice es, si eres hijo de Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Sabía Satanás quién era Jesús? ¿Sabía Satanás quién era Jesús? ¿Y entonces por qué le pregunta si eres hijo de Dios? ¿Por qué razón, hermano? Porque dice que aún los demonios sabían, ¿verdad? Ustedes saben cuando se le acercó al gadareno, le dijeron los demonios, hijo del Dios Altísimo, dice. ¿Por qué nos estás hablando antes de tiempo? Le dice. O sea que los demonios, Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, sabían quién era Jesús. Pero ¿por qué le pregunta si eres hijo de Dios? ¿Por qué razón le hace esa pregunta a Jesús, hermano? Mire, aquí tiene mucho que se familiariza con nosotros en este tiempo. Si eres hijo de Dios, provocarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha venido el enemigo? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esta limitación financiera? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tus hijos se han ido al mundo y se están perdiendo? Y eso es lo primero que te provoca, si eres hijo de Dios. Y te hace dudar si eres verdaderamente hijo de Dios, ¿sí o no? Pero somos hijos de Dios, hermano. Somos hijos de Dios. Esa es una convicción que tiene que estar dentro de nosotros. Somos hijos de Dios. Mire, pero el problema nuestro es que empezamos a darle explicaciones al enemigo. Jesús no le comenzó a dar explicaciones. Jesús no le dijo, mira, tú me conoces, tú sabes quién soy desde el principio. No le dio explicaciones, sino que le dice en el verso 4. Él respondió y dijo, escrito está. Y aquí es donde la palabra cobra vida, hermano. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vio que entabló aquella conversación. Lo único que no pudo tener el efecto que tuvo en la primera pareja. Jesús le contestó con la palabra misma. Con la palabra misma, como estaba escrita. Verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, mire, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Está escrito eso, hermano? ¿Está escrito eso que está diciendo Satanás? ¿Por qué el Señor no cayó en esa trampa entonces? Si está escrito. ¿Por qué el Señor no accedió? Si eso está escrito, está en la Escritura. ¿Por qué razón el Señor no cae ante esa palabra que el enemigo está usando? Y ahí es donde nosotros nos vemos en problemas. Porque si alguien te menciona y dice, no, pero es que así dice la palabra de Dios. Y pueda que la palabra de Dios diga eso. Pero a veces la están usando para hacerte caer en una manipulación o en algo que ellos quieren que hagas. Eso es lo que estaba usando el enemigo con Jesús. Mire, Jesús no solamente oyó la palabra que el enemigo estaba usando, sino que discernió las intenciones que iban detrás de esa palabra. Porque el Señor le dice, verso 7, Jesús le dijo, escrito está también. No negó que era algo que estaba escrito. A él no le dijo, tú estás
malinterpretando la palabra de Dios, tú estás, no. Él le dijo, escrito está también. O sea que afirmaba que lo que le había dicho el enemigo está escrito, pero el Señor le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, no tentarás al Señor tu Dios. Porque cuando el enemigo establece la conversación contigo y conmigo, es para provocarnos, hermano. Primeramente, desafía tu identidad. Desafía tu identidad. Mire, hay una palabra, y esto se va a familiarizar la mayoría de hermanos, varones, y pasaba bastante allá en la escuela cuando yo estaba estudiando los primeros años. Y ya ve que allá uno jugaba y todo, o sea, pero también, o sea, peleaba, o sea, a veces peleaba con los compañeros, ¿verdad? ¿Verdad que peleaba uno con los compañeros a veces? A veces, hermano, por un partido, por algo, por cualquier cosa, uno peleaba con los compañeros. Y mire, cuando dos compañeros iban a pelear, nosotros en vez de apartarlos, los provocábamos a que pelearan, ¿verdad? Bueno, eso éramos nosotros, porque nosotros éramos malos, pero ustedes eran más buenos tal vez. Y mire, ya le hacían una rueda a aquellos que iban a pelear, y tal vez ya después decían, no, ¿para qué? O sea, veíamos que estaban acobardando. Y salía siempre uno y decía, no, si eres hombre vas a pelear. Desde el momento que le dicen a él, si eres hombre, vas a hacer. Ahí ya que él dice, no, sí, yo soy hombre. Y mire, a veces el enemigo viene y no, si eres hombre vas a hacer eso. Y dice, bueno, yo le voy a demostrar al enemigo que soy hombre. No, no le demuestres nada. No le demuestres nada, hermano. Porque te va a hacer caer. Te va a hacer caer, te va a hacer errar. Porque desafía nuestra identidad como hijos de Dios. Y esa certeza tiene que estar en tu corazón y en mi corazón como hijos de Dios, hermano. No está hablando de perfección, está hablando de hijos de Dios. ¿Verdad? Porque el Señor lo habla en Juan de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibió, dice, le ha dado, dice, la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Verdad? No nacido de carne, dice, ni de voluntad de hombre, sino nacido de Dios. Amén. Y somos hijos de Dios, hermano. Somos hijos de Dios. Cuando el enemigo te pregunte, ¿con qué eres? Si soy hijo de Dios. Tú párate firme y dile, sí, soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Pero si tú comienzas a dudar, bueno, a mí me habían dicho que sí, pero con lo que he andado haciendo yo creo, no dejes que entable esa conversación contigo porque te va a hacer caer. Jesús le dice inmediatamente en el verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Mire lo que andaba buscando Satanás en el Señor. Si postrado, ¿qué? Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿Qué es lo que andaba buscando el Satanás en el Señor? Que le adorare. Mire, por último, cuando vio que ya no halló entrada a aquella comunicación, a aquella conversación como lo hizo con la primera pareja en el huerto del Edén, cambia y le revela cuál es la intención, por qué se le ha acercado. Lo que andaba buscando era adoración. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, sabía quién era Jesús. Sabía que es el Hijo de Dios. Y sabía que ángeles del cielo le adoraban a Él como Hijo de Dios. A Jesús, o sea, a Jesús, no a Satanás, a Cristo. Y el enemigo sabía eso, pero andaba buscando que le adorase Él aquí en la tierra. El enemigo le revela al Señor cuál era aquella intención. Así también te va a revelar a ti cuando no hay esa entrada que verdaderamente buscaba en ti o busca en ti. Y te va a enviar tentación de toda manera. Tentación material. Por eso es que
la palabra del Señor dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en los cielos, ¿verdad? ¿Verdad que yo dije la palabra de Dios? Pero ¿dónde está nuestro corazón verdaderamente? Porque también la palabra del Señor enseña que ahí donde está nuestro tesoro, ahí está también tu corazón y mi corazón. Amén. Y si nuestro corazón está en lo material, ahí está también nuestro tesoro. O si no, también te engaña con darte dominio o darte autoridad. Porque eso le dijo al Señor, ¿verdad? Que Él le iba a dar la gloria de todos esos reinos si postrado le adorare. Y esa es otra trampa del enemigo también, hermano. Y eso usualmente lo hace en los lugares de empleo, en los lugares donde nos lleva Él a trabajar, ¿verdad? Y a veces cuando ya te van promoviendo y te van dando, como que nos vamos sintiendo mayor que otros. Y no es para eso, sino es que es para enseñar a otros, para poder ayudar a otros. Como hijos de Dios es para ayudar a otros. Pero no para sentirnos mayor que nadie, hermano. Y no halló entrada del enemigo en la vida de Jesús. Pero en la primera pareja sí lo encontró. Le voy a pedir al hermano del keyboard que pase. El juego de palabras. Si tú evitas ese juego de palabras en tu matrimonio, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, te vas a evitar un montón de problemas. Pero si tú caes en ese juego de palabras, cuando tú sepas que te están provocando a algo, no estoy diciendo a algo, hermano, que te vengan a decir, mira, hermano, deberíamos de orar juntos. No, cuando te digan orar juntos, oremos juntos. Cuando es de buscar a Dios, busquemos a Dios juntos. Yo estoy diciendo cuando es para alejarte a obedecer a Dios, cuando están provocándote a no obedecer al Señor. Entonces sí. Pero si tú caes en aquello de, y te voy a repetir este dicho, te digo, me dices, te digo, me dices, hermano, uno termina enojado, uno termina molesto. ¿O no es así? ¿Verdad que es así? Es así. Es así. Y mire, y tristemente muchas relaciones entre padres e hijos se han perdido, pues. Muchas relaciones o muchos matrimonios se han separado por eso. Muchas personas se han ido de las iglesias por eso también. Porque empiezan a provocar y quieren que uno le responda y le digan, no, o sea, aquí el Señor nos ha traído para ser edificados, para conocer más de Él, para conocer más de su palabra, para servirle y para seguirle a Él. En el huerto del Edén, la trampa del enemigo fue la misma que usó con el Señor, el engaño. Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjense que Jesús no habló de terremotos, de pestes, no habló, o sea, de situaciones, guerras, de lo cual menciona después en ese capítulo de Mateo 24 que leímos, sino que lo primero que toca dice, mirad que nadie os engañe. Porque hoy, hermano, el tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, el engaño se ha levantado como ustedes no tienen idea, como no tienen idea. Y una vez le hice esta pregunta a los hermanos que estaban en ese servicio. Y tal vez tú eras alguno de ellos y te recuerdas. Y yo les dije, ¿cómo sabes tú cuando un mensaje que tú estás oyendo ser predicado viene de Dios o no viene de Dios? ¿Cuándo sabemos, hermano, cuando un mensaje, cuando una prédica que tú estás oyendo viene de Dios o no viene de Dios? ¿Cuándo sabemos nosotros? ¿Perdón? No, cuando un mensaje está siendo expuesto, sea cualquier libro de la Biblia que esté hablando, pero cuando una palabra está siendo predicada, ¿cómo tú puedes discernir que un mensaje viene de Dios o no viene de Dios? La palabra habla en nuestras vidas, purifica. Y es exactamente eso, ¿qué provoca dentro de ti? Porque la palabra de Dios, hermano, cuando viene de parte de Dios, nos lleva a acercarnos a Él, ¿verdad? Por muy mal que andemos, nos lleva a acercarnos a Él. Mire, si yo estoy en desobediencia, estoy en pecado, y aquella palabra, aquel mensaje viene de parte de Dios a mi vida, me lleva, hermano, a buscar el arrepentimiento, a buscar el perdón en el Señor.
Pero cuando un mensaje te aleja de aquella relación con Dios, hacer que sea una palabra que el enemigo está usando para engañarte y para alejarte de aquella comunión con el Señor. En el huerto del Edén, Él provocó a la primera pareja a desobedecer a la palabra de Dios. En el desierto, Él buscó hacer lo mismo con el Señor y no halló entrada a esa conversación que quería entablar con el Señor. Pero lo que Jesús utilizó fue la palabra escrita. Por eso es que Él dijo: escrito está. Por eso miren la importancia de leer la Biblia y saber qué es lo que está escrito, hermano, y entenderlo. Pero muchos no nos gusta leer la palabra, mucho menos estudiarla. Yo le decía, le aclaraba yo a algunos hermanos, porque me decían: no, hemos estado estudiando la palabra de Dios. No, ha estado leyendo la palabra de Dios, porque estudiar la palabra de Dios es algo diferente. Cuando tú estudias la palabra de Dios, tú entiendes por qué fue enviada, para qué fue enviada, a quién el Señor le está hablando, por qué la está enviando en este tiempo. Te hace entender muchas cosas, hermano. Pero cuando tú la estás leyendo, o sea, simplemente buscas un verso que apague aquella culpabilidad dentro de tu corazón y ya estuvo. Pero cuando tú la estudias, el Espíritu de Dios te lleva a lo que verdaderamente, para lo cual fue enviada en aquel tiempo como en este tiempo que estamos viviendo. El enemigo incitó a la primera pareja a desobedecer a Dios y lo logró. ¿A qué lo logró? Por eso fue que entró el pecado al mundo, ¿verdad? Pero miren lo que dice Romanos 5:19, y con esto terminamos. Romanos 5:19 dice de esta manera: no, es 18, hermano, 5:18, perdón. Romanos 5:18. Y dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, por la desobediencia, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si por la desobediencia de uno entró la muerte a todos los hombres, así también por la obediencia de uno entró la vida de Dios al ser humano. ¿Hay vida de Dios en ti, hermano? ¿Hay vida de Dios en ti? Obedece al Señor entonces. Obedece al Señor. Obedezcamos al Señor, porque el enemigo nos provoca a desobedecerle, mas Cristo nos lleva a obedecer a la palabra de Dios. Pongamos de pie, vamos a orar, hermano. Y si algo te vas a llevar en esta tarde de este mensaje, no entres en ese juego de palabras que te irritan y te provocan a violencia, a pleitos, a discusiones, porque el enemigo sabe cómo provocarte y provocarme a mí. Pero cuando tú y yo comenzamos a llenarnos de aquella presencia de Dios en nuestras vidas, Él nos enseña. El Espíritu de Dios nos enseña cuándo tenemos que callar y cuándo es que tenemos que hablar, porque nos da dominio propio. Ya no respondemos con aquella rapidez que antes lo hacíamos, aunque después nos retrajéramos o retrajésemos de alguna manera de aquello que habíamos hecho o aquel daño que habíamos provocado. Padre bendito, te doy gracias. Señor bendito, yo sé, Señor amado, que el enemigo ha levantado desde hace mucho tiempo atrás y ha usado esta arma del engaño, Señor, contra tus hijos. Y ha sido una arma, Señor, que Él ha venido usando
periódicamente, Señor, de generación en generación. Y tristemente, Señor bendito, el Hijo de Dios ha caído en esa trampa, ha caído en esa red. Hemos sido provocados muchas veces, Señor del cielo, a argumentar, a enojarnos, Señor, unos con otros, a dañarnos unos con otros, a ofendernos unos con otros, Señor, por ese juego de palabras que el enemigo muchas veces provoca, Señor, en nuestras vidas y en nuestros hermanos o en nuestras familias. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor bendito, nos des, Señor del cielo, esa sabiduría, nos des ese entendimiento, Señor, y que nos llenemos de tu presencia cada día, Señor, porque sabemos, Señor bendito, que a medida que se acerca tu venida, el enemigo levantará esta arma, Señor bendito, más fuerte y más fuerte y más fuerte, Señor, contra tu pueblo, contra el Hijo de Dios. Es por eso, Señor, que tú estás hablando hoy a nuestras vidas. Por eso tu palabra dice que cuando nos acerquemos a ti, que sean pocas nuestras palabras, que nos acerquemos más para oír, Señor, que para hablar. Porque tú, Señor, estás hablando a tu pueblo. Tú estás hablando a tus hijos. Tú, Señor del cielo, quieres que nos llenemos, Señor, de esa verdad que viene de ti. Pero hemos sido provocados, Señor, a dañarnos unos a otros, a pensar mal el uno contra el otro. Hoy te pedimos perdón, Señor del cielo. Te pido perdón, Señor, por cualquier pensamiento, Señor, que ha habido en mí no agradable delante de tus ojos. Cualquier sentimiento que ha habido en mi corazón, Señor, en contra de mis hermanos, en contra de mi familia. Te pido, Señor, que tú me perdones. Cualquier palabra, Señor, hiriente que haya hablado en contra de mi esposa, de mis hijos, Señor, yo te pido perdón. Cualquier palabra ofensiva, Señor, en contra de mis hermanos, yo te pido perdón, Señor del cielo. Y a veces, Señor, no ha sido necesario hablarla, pero cualquier palabra que ha estado en mi corazón en contra de mis hermanos, en contra, Señor, de aquellos compañeros de trabajo, en contra, Señor, de aquellas personas que tú pones a nuestro alrededor y a mi alrededor, yo te pido perdón, Señor del cielo. El propósito es cerrarle toda puerta al enemigo, hermano. El propósito es que tú y yo le cerremos hoy toda puerta al enemigo donde el engaño puede entrar, donde él pueda tener aquel acceso a tu vida, a tu familia, a tu casa, y comience a hacer el daño para el cual él envía esa palabra. Si hay algo en tu corazón que quieres hoy poner delante de Dios, hazlo. Hazlo, tú sabes, tú conoces cómo está tu caminar, tú conoces cómo está tu relación entre padres e hijos, entre esposo y esposa, tú conoces cómo está la relación entre hermanos de la congregación o hermanos con algo en algún otro lugar. Pero si hay algo en lo que el enemigo te ganó ventaja, si hay algo en lo que tú accediste a aquel juego de palabras y el enemigo comenzó a minar tu corazón, hoy el Señor quiere cerrar esa puerta, quiere que tú cierres esa puerta y que sea sellada con la sangre preciosa del Cordero. A veces nosotros decimos, es que hermano, no puedo dejar de enojarme, no puedo dejar de discutir, no puedo dejar de airarme. Esa es una área débil que algo lo ha provocado dentro de ti. Y es una puerta que el enemigo sabe que tiene acceso para llegar y hacerte daño a ti y a tus seres queridos. Por eso dice la palabra que si por la transgresión de uno, o sea la desobediencia de uno, entró el pecado al mundo, así también por la obediencia de uno entró la justicia o la vida de Dios al ser humano. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hermano, si tú eres hijo de Dios, levanta tu mano, quiero orar por ti. Sabes, somos hijos de Dios. Porque si tú lo dudas, el enemigo se va a aprovechar de ti. Si tú dudas que eres hijo de Dios y dices, no, yo no tengo necesidad de levantar mi mano para saber que soy hijo de Dios, no, esto es algo que el Señor quiere que hagamos. Si tú eres hijo de Dios, levanta tu mano y dile, Señor, gracias. Gracias porque tú me has hecho hijo tuyo.
Gracias, Señor del cielo, porque no fui yo el que te busqué a ti, sino que tú me buscaste a mí. Gracias, Señor del cielo. El enemigo jamás te haga dudar de eso, hermano, hermana, joven. Que no te haga dudar que somos hijos de Dios, lavados con la sangre preciosa del Cordero, redimidos en la cruz del Calvario, perdonados nuestros pecados, borradas nuestras transgresiones. Y vamos hacia las moradas eternas, donde está nuestro Rey, donde está nuestro Señor. Ahí dice que Él ha ido a preparar moradas para ti y para tu casa, porque la promesa es: serás salvo tú y toda tu casa. Esa promesa no te la dio hombre alguno, sino que Dios. Por eso yo te pido que si tú tienes familiares no convertidos, ores por ellos, le pidas al Señor por ellos. Si tú que estás viendo a través de la cámara, si tú tienes seres queridos que no conocen a Cristo aún, no te rindas, no te canses de orar por ellos, porque es una promesa de Dios para ti y para tu casa. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, así como los que estén a través de la transmisión. Como hijos de Dios, Señor del cielo, tu bendición reposa sobre nosotros a través de Cristo Jesús. Señor, danos tu sabiduría. Llénanos de tu palabra, Señor del cielo. Llénanos, Señor, del conocimiento de la verdad, que es tu palabra, para que no seamos engañados, para no caer en la trampa del engaño del enemigo. Derrama de tu sabiduría, Señor. Oro por cada familia, oro por cada matrimonio, por cada joven, por cada niño. Oro, Señor, por los hogares donde habitamos. Oro por cada trabajo en esos lugares donde tú, Señor, has abierto esas puertas de trabajo. Oro también por aquellos que tienen negocios, Señor. Sabemos, Señor, que son añadiduras que tú has puesto para poder sufragar las responsabilidades mientras estemos en esta tierra. Pero que nuestro corazón esté puesto en ti, Señor del cielo. Que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor bendito. Que nuestro tesoro seas tú, Señor de los cielos. Te pido tu bendición sobre este pueblo, Señor amado. Guárdanos a través de esta semana. Guárdanos, Señor, y cúbrenos bajo tus alas, y escóndenos en el hueco de tu mano. Gracias te damos, soberano Dios. Bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos. Si también bendice las ofrendas, Señor, los diezmos que tu pueblo trae, Señor bendito, para el desarrollo de tu obra. Pues eres tú el que provee, Señor. Eres tú, Señor del cielo, el que da la provisión, Señor, para nuestras vidas y para nuestras familias. Gracias, Señor bendito. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor del cielo. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Porque como decía, Señor, ese canto, aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Sé que estás obrando tu buena voluntad en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Y tu voluntad se hará sobre ellos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Solo un aviso, hermano. Estamos desarrollando el ministerio de servicios de hermanos para recibir a los hermanos cuando ellos vienen. Si tú quieres involucrarte y ser parte de ellos, acércate a mí. Y si tú quieres también ser parte o ser miembro de la congregación, tenemos también un libro de membresía donde nosotros firmamos ahí. Y eso es solamente como testimonio de que Dios nos ha traído a este lugar. Pero si tú te sientes bien estando de visita también, siéntete libre. Pero si tú sientes en tu corazón, no, aquí Dios es donde me ha traído y aquí quiere que le sirva y aquí quiere que me desarrolle, entonces puedes acercarte a mi persona. El próximo domingo vamos a tener ese libro y tú me dices, vamos a firmarlo y vamos a orar por ustedes como miembros de la congregación. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.